Hola, mi nombre es Cristian Pérez y les voy a presentar hoy los resultados del año 2022 del proyecto del maltrato al buen trato. Este proyecto partió siendo ejecutado por 9 universidades chilenas, se han sumado 2 recientemente y esperamos que se sume una nueva universidad dentro de poco. El equipo es un equipo interdisciplinario que está siendo liderado por Nancy Bastías del Departamento de Educación Médica de la Universidad de Concepción. ¿Qué entendemos por maltrato? El maltrato en primer lugar es una conducta observable, ¿ya? Que afecta negativamente a las personas a nivel físico o psicológico y que se sustenta en asimetrías reales o simbólicas de poder. Por lo tanto, cualquier persona en cualquier situación que detente poder podría ejercer maltrato. Yao agrega que el maltrato además afecta de forma injustificada el aprendizaje en contextos académicos. Este es un elemento clave, significa que no es necesario para que el aprendizaje ocurra e implica una falta de respeto a la dignidad de las otras personas. En el estudio de Yao, además se indica que cuando los estudiantes eran maltratados, ellos, primero tienen problemas para poder reconocer que lo que les pasó es maltrato y lo pueden procesar poco después. Pero además hay 3 características que son distintivas del maltrato. En primer lugar, esta experiencia que me acaba de ocurrir la siento como inapropiada porque traspasa los límites de una interacción normal. Por otro lado, es inusual, es distinta a cómo yo me relaciono habitualmente con las personas y, esto es clave, es innecesaria, lo que significa que no ha sido solicitada y no genera ningún aporte positivo al proceso formativo. Muchos de los estudios que se han realizado a nivel internacional han utilizado escalas que han sido pensadas desde las preguntas, identificando distintas conductas de maltrato y se le pregunta a los estudiantes cuántas veces las han sufrido. Nosotros, con el equipo liderado por Nancy Bastías, aplicamos en algún momento una escala que se usaba bastante en Reino Unido, de 20 ítems, y le corrimos un análisis factorial exploratorio, identificando que esas 20 preguntas se agrupaban en 3 grandes formas de maltrato. Una es la desmoralización de las personas, la otra el maltrato físico y la otra las exigencias desreguladas. Y cuidado, yo me imagino que están pensando en que ser exigente puede ser una forma de maltrato, y no tiene que ver con ser muy exigente. De hecho, la exigencia favorece la motivación y el aprendizaje. Hablamos de exigencias que están por sobre las posibilidades reales de aprendizaje y de desempeño que tiene el estudiante y que indicarían un problema de planificación de la docencia. Nosotros, con un equipo formado por docentes de 11 universidades chilenas, tomamos esta escala, la modificamos y la enriquecimos y agregamos otros 3 factores. Uno, la restricción arbitraria de oportunidades de aprendizaje. La otra es la restricción de oportunidades para satisfacer necesidades básicas. Y la otra, el acoso sexual, que separamos de los ítems que originalmente estaban en maltrato físico. Este nuevo cuestionario fue sometido a juicio de expertos y luego fue parte del diagnóstico de este proyecto que les estoy presentando yo. Este diagnóstico se realizó a través de un estudio cuantitativo con un diseño no experimental mediante encuestas y logramos encuestar a 1.673 estudiantes de carreras de la salud de todo Chile de las 9 universidades que están participando desde el inicio del proyecto. A esto se les aplicó la nueva escala de maltrato académico que nosotros diseñamos y que ahora tiene 31 ítems y se le realizaron algunos análisis psicométricos para poder evaluar la validez y la confiabilidad de la escala. Y además se realizó análisis estadístico descriptivo e inferencial para saber cuáles son los niveles de maltrato percibido y con qué otras variables se relaciona. Aquí ustedes pueden ver un pantallazo del instrumento. El instrumento tiene algunas mejoras en comparación con los instrumentos previos. En particular, no se refiere a intenciones del sujeto que genera la conducta de maltrato, sino solamente a lo que el estudiante puede observar. Se trata de enfatizar aquel elemento que efectivamente está fuera de las relaciones normales y usuales que se pueden esperar y que por lo tanto constituyen maltrato, y además está asociado a un marco temporal. Cuando se le pregunta al estudiante si ha sufrido maltrato, solo se le pregunta por el último semestre. En este caso fue el primer semestre de 2022. Este cuestionario mide los mismos 3 factores que identificó Nancy Bastías en su estudio con la escala habitual de 20 ítems, desmoralización, exigencia desregulada y violencia física, pero además se le agregan los 3 factores que les mencioné recién. Aquí ustedes pueden ver una descripción de la muestra que nosotros empleamos. Obtuvimos que un 72,6% de los participantes eran mujeres. Ahí ustedes pueden ver la distribución por universidad. Hay que considerar en este caso que el nombre de las universidades, así como la identidad de los participantes, no puede ser revelada, por eso están anonimizados. Y aquí ustedes pueden ver la distribución por carrera y por nivel formativo. ¿Ya? El primer desafío que nosotros teníamos que enfrentar cuando estábamos haciendo este estudio era asegurarnos que la escala funcionaba bien. Propusimos una escala que en 31 ítems medía 6 manifestaciones
distintas de maltrato, o 6 factores, y teníamos que asegurarnos de que efectivamente ese modelo de 6 factores se corroborara con el comportamiento de los datos. Para eso realizamos un análisis factorial confirmatorio, y cuando el análisis factorial confirmatorio funciona bien, tiene que traspasar estos umbrales. Aquí ustedes pueden ver los valores, donde el coeficiente entre el G cuadrado y los grados de libertad tiene que ser menor a 5, el CFI y el TLI mayor a 95, el RMCA y el SRMR lo más bajo posible, cercanos a 0, y básicamente son una serie de estadísticos que informan la calidad del ajuste del modelo teórico a los datos. Lo que tenemos que hacer es encontrar resultados que estén por sobre o por debajo del umbral, dependiendo de cuál sea, y esto fue lo que obtuvimos. Básicamente lo que encontramos es que en los 5 indicadores de ajuste que estábamos evaluando, los resultados se encontraban en valores aceptables, lo que indica que esta estructura factorial, donde los 31 ítems se organizan en 6 factores, efectivamente se corrobora con los datos que se obtuvieron en esta muestra, ¿ya? Ahora, si hacemos un análisis estadístico descriptivo del comportamiento de estos factores en una escala de 1 a 5 para que todos los gráficos sean comparables, ustedes pueden ver que al parecer los estudiantes alcanzan puntajes mucho mayores en algunos factores como exigencia desregulada, desmoralización, seguido por negación de posibilidades de satisfacer necesidades básicas. Luego vendría la restricción arbitraria de oportunidades de aprendizaje y en último lugar estaría la violencia física y el acoso sexual sería el menos frecuente. Esto mismo lo podemos ver en esta tablita, donde aquí en la mediana ustedes pueden ver la mediana del puntaje de cada factor. El más alto es exigencia desregulada y los más bajos son violencia física y acoso sexual. Además, acá ustedes pueden ver el omega de McDonald, que indica que la confiabilidad de los factores del cuestionario fue adecuada para su uso de investigación. Este comportamiento igual es un poco diferente a lo que nosotros observamos en la literatura internacional, donde la desmoralización tiende a ser más frecuente. Ahora, estos resultados mostrarían que el maltrato no es algo que ocurra con mucha frecuencia entre los estudiantes de carreras de la salud, porque efectivamente la escala fluctúa entre 1 a 5 y el puntaje de la mediana está más cerca de 1. ¿Sí? Sin embargo, muchas de estas conductas son tan graves que su sola aparición una vez en el semestre es importante, no tiene que ser repetida en el tiempo. Y si aquí le preguntamos al estudiante si alguna de estas conductas le ha pasado al menos una vez en el semestre, los resultados muestran que un 95,82% reporta haber experimentado al menos una vez una conducta de maltrato, ¿ya? Y finalmente lo que vimos fueron las relaciones con otras variables. Efectivamente encontramos diferencias por universidad, lo que es muy importante porque muestra que la cultura organizacional puede ser un factor que facilite o obstaculice el maltrato. Por lo tanto, esa es una buena noticia para las universidades porque efectivamente pueden hacer algo, ¿cierto?, para poder intervenir en el área. En cuanto a las diferencias por carrera, en todos los factores el maltrato era una conducta más frecuente en la carrera de medicina. En cuanto a las diferencias por género, casi no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, solamente en violencia física, que era más reportada por hombres. En cuanto a la edad, encontramos una relación directa. Los alumnos de mayor edad presentaban mayores niveles de maltrato en los 6 factores de manera parejita. Y en cuanto a la relación con el nivel formativo, encontramos que los estudiantes de cursos superiores también reportan mayor maltrato. Aquí no estoy mostrando esos análisis, pero también encontramos que el maltrato es más frecuente cuando los cursos son más pequeños, es más frecuente cuando estamos en actividades más prácticas, más que teóricas, y es más frecuente también en cursos que tienen más actividades asincrónicas en comparación con las sincrónicas. ¿Ya? Recordemos que este estudio fue hecho el año pasado, entonces igual muestra un proceso de transición desde la pandemia hacia la docencia absolutamente presencial que estamos experimentando ahora. Ahora, ¿qué estamos haciendo con estos resultados? En primer lugar, empezamos a posicionar el proyecto para que la gente empiece a involucrarse en las actividades que estamos realizando. Para eso hicimos un taller de análisis estadístico para capacitar a nuestra comunidad, pero principalmente para darle un mensaje a las comunidades académicas nacionales, no solo de las universidades participantes, y es que este proyecto no solamente va a buscar datos y a extraer datos de la comunidad. Y también iniciamos un proceso de capacitación en temáticas específicamente relevantes para el maltrato. Hicimos un taller sobre integridad académica dirigido a estudiantes, un taller sobre integridad académica dirigido a docentes. Estamos preparando talleres en temas de feedback efectivo y en planificación académica que se van a anunciar dentro de poco. Hicimos una capacitación presencial de primeros auxilios psicológicos y además empezamos a hablar de los desafíos de la docencia, incluyendo la inteligencia artificial.
Hoy, de hecho, en la tarde se va a realizar un nuevo taller de primeros auxilios psicológicos que se va a hacer en línea a nivel nacional. Todas estas actividades son gratuitas y pueden participar docentes y estudiantes, aunque sí hay algunas que están dirigidas principalmente a docentes y otras que van a estar pensadas principalmente a estudiantes. Y además queremos posicionar el tema en las comunidades para que se empiece a hablar y se empiece a transparentar. Y para eso hay un concurso que abrimos ahora que se llama Docentes que dejan huella, donde queremos que tanto los estudiantes como los docentes recuerden aquellas buenas prácticas en cuanto al trato, que recuerden qué docente los hizo sentir bien tratados en cualquier momento de su formación. En el caso de los estudiantes pueden pensar en su historia en enseñanza básica o media, y en el caso de los docentes también queremos que piensen en cómo eran aquellos docentes que los hacían aprender en contextos de bienestar. Y con todas estas iniciativas donde esperamos que la gente empiece a hablar del tema del maltrato y empiece a hablar del tema del buen trato, vamos a iniciar en las universidades participantes grupos de co-creación. Ya hicimos la evaluación del año 2022, estamos próximos a iniciar el encuestaje del año 2023 y lo que queremos es que con estos resultados los estudiantes por un lado y los docentes por otro, primero de manera separada, puedan empezar a pensar en soluciones para promover el buen trato en la universidad. No queremos poner el énfasis en el maltrato, queremos poner el énfasis en la conducta que compite contra el maltrato para permitir que las personas empiecen a establecer relaciones más sanas en la comunidad educativa. Aunque en esta encuesta nos referimos específicamente al maltrato que los estudiantes percibían desde los docentes, entendemos que el maltrato es una conducta que tiene que desarrollarse entre todos los agentes de la comunidad. Por lo tanto, ese es el desafío. ¿Cómo logramos que estudiantes, docentes y administrativos se traten bien y que dejen de atrincherarse en sus roles para pensar efectivamente en una comunidad donde podamos aprender todos y podamos sentirnos bien en ese proceso de aprendizaje? Entonces, es obviamente esperable que los estudiantes y los docentes tengan necesidades diferentes, así que primero van a poder discutir dentro de cada estamento, en algunas universidades incluso dentro de cada campus o dentro de cada carrera, y luego vamos a organizar grupos de trabajo interestamentales donde estas soluciones que se levantaron dentro de cada estamento se transformen en estrategias y en un plan de acción que se puede ejecutar a corto y mediano plazo. Con esto mismo vamos a volver a repetir un encuestaje en el año 2024, se repiten los grupos el 2025 y realmente esperamos poder instalar el buen trato en la comunidad. Es muy importante que entendamos que esto no tiene que ver con un ataque a un estamento o a un segmento de la comunidad. Necesitamos dejar de atrincherarnos en nuestros roles y necesitamos realmente aprender a tratar bien al otro. Y esto no tiene que ver con una necesidad exclusiva de las universidades. Nuestras sociedades no nos enseñan a tratar bien al otro, nos contaminan con prácticas relacionales inefectivas y que generan sufrimiento en los demás y en nosotros mismos. Y para tratar bien al otro hay que aprender. Y tenemos que diseñar estrategias para que los docentes, los estudiantes, los administrativos y el resto de la comunidad aprenda a tratarse bien, posicione el bien trato como una práctica necesaria en la vida en la comunidad universitaria y luego puedan traspasar estos aprendizajes a la atención en salud y a la comunidad en general. Si ustedes quieren saber más de este proyecto de Buen Trato, por favor ingresen a la página web buentrato.info. Ahí pueden descargar los instrumentos que hemos utilizado. Vamos a ir publicando también los resultados de los estudios y las noticias que se están presentando al respecto. Y si ustedes tienen ideas y quieren colaborar en esto, por favor súmense. Y si ustedes están desarrollando iniciativas por su lado y quieren colaboración, nosotros estamos completamente abiertos a construir una mayor comunidad. Muchísimas gracias por haber visto este video.